Saludo al país, es tiempo de foro de opinión. En el programa de hoy vamos a hacer un programa muy especial, diría yo que particular, porque va a compartir con nosotros este espacio el ingeniero Francisco Méndez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y pasado superintendente de electricidad en la República Dominicana también, a quien damos la bienvenida. David, saludos. Sí, saludos, buenos días a todos. Rubén, como siempre, ha habido mucha lluvia, pero ya la lluvia se ha disipado. Así que buenos días, Rubén, buenos días al país. Bueno, tú sabes que uno de los ejes esenciales del gobierno, de los tres patas fundamentales, de los ejes, dicen ustedes, los teóricos de la política en la República Dominicana, es el pacto por la educación, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Y es en esta última parte donde el ingeniero Francisco Méndez, que es uno de los técnicos más calificados que tiene la República Dominicana y experimentado que tiene el país también, con él queremos conversar sobre esta parte y los zigzagueos que se han originado con una parte de la cúpula del empresariado, de también un poco el recule, lo voy a decir así, el recule de las autoridades también, que no han puesto necesariamente el interés, ¿verdad?, de definir esta parte y lo que eso implica para la República Dominicana. ¿Qué implica para la República Dominicana la firma del pacto eléctrico, Francisco? Bueno, buenos días. Un gran placer compartir con ustedes en su programa matutino y sabatino. Fíjate, el pacto eléctrico está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El gobierno logró la firma del acuerdo por la educación, el pacto por la educación, que se está implementando y le da una solución de largo plazo al problema educativo, le da un mayor contexto. Ahora, en el caso del sector eléctrico, eso se incorporó con unas interpretaciones que hizo un técnico invitado, contratado para la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue el señor francés, un científico Attali, el informe Attali, y planteaba algunas de las recomendaciones que hacían individualidades o instituciones con las que él se reunió, que daban su diagnóstico sobre por qué el sector eléctrico supuestamente no funcionaba. Y propuso que una de las soluciones era un gran acuerdo nacional, que no tiene nada de malo, pero que en algunas ocasiones se ha querido vender como la panacea para la solución de los problemas. Yo de entrada, yo pertenezco al equipo que fueron convocados por decreto del presidente Medina para participar en las negociaciones, en las discusiones del pacto, como los técnicos conocedores del área. Sin embargo, no teníamos votos, solo voz. Opinábamos porque eran los sectores de manera representativos que están consignados en el decreto, los que tenían, digamos, la voz cantante y se ponían de acuerdo o no en todos los cambios que están contempladas en ese documento que el Ministerio de Energía y Minas está tratando de que se firme, ¿no? Y que hay discrepancias. El sector social se retiró en varias ocasiones de las negociaciones del pacto. El sector industrial o asociaciones de Herrera tienen reticencia, han expresado públicamente sus opiniones, pero el punto estriba en que el pacto tenía, para el pacto se acordaron unos procedimientos de discusión, unos disensos, unos consensos, y ahí se fue sancochando las cosas, se ven imponiendo que si los sectores estaban, si alguien estaba a favor, se hicieron plenarias, se hicieron preplenarias. Bueno, al final se tiene un documento que se supone es del consenso de todos los participantes, pero hay varios sectores que dicen que no. Entonces, bueno, ese es el dilema. Desde mi particular punto de vista, el pacto pudiera servir porque le da una solución de compromiso a largo plazo de todos los actores involucrados, tanto institucionales, políticos. Bueno, los políticos no están, los partidos no están. Pero yo, por ejemplo, yo como cliente del sector eléctrico, pago mi energía eléctrica, ¿cómo va a impactar en mí? Bueno, hay muchos, lo que te decía, hay muchos cambios que se están proponiendo a la regulación y a la ley que para mí no tienen ningún sentido o no son los problemas que afectan el sector realmente. Pero bueno,
si se acuerdan cosas para hacerla en el largo plazo y no obstaculizan y fortalecen lo que hay, para decirlo de alguna manera, porque me parece a mí que en el pacto lo que hubo fue que los sectores que tenían más poder de pulseo impusieron sus soluciones o sus interpretaciones a una ley. Yo fui de los redactores de la ley original, la Ley General de Electricidad en el año 92, con el presidente Balaguer, y la que se aprobó. O sea, esa ley ha funcionado en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en Nicaragua, en muchísimos sitios que está aplicada, en Colombia, y funcionan los sectores eléctricos. ¿Por qué no funciona aquí? Es la ley que hay que cambiar. ¿En qué consiste? O en la aplicación de la misma. ¿En qué consiste esa ley que funciona en esos países y que no se está aplicando aquí? No, la ley que se aplica aquí y que funciona. El problema de nosotros es, ¿cuáles son los problemas del sector eléctrico? Tenemos un gran déficit que impacta las finanzas públicas del gobierno, aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto, 1.200 millones de dólares, cuando los precios, lo que pasa es que bajó el precio del petróleo sustancialmente, digamos en el año 2015, ese subsidio fue de 500 millones de dólares. Y los 700 de ahorro permitieron financiar la construcción de la planta que el gobierno decidió de Punta Catalina. Con ese ahorro se ha ido financiando esas plantas porque el gobierno ha tenido problemas para el financiamiento externo. Entonces tenemos ese subsidio. Tenemos un precio de la electricidad que es acogotante para determinados segmentos poblacionales. Si tú pasas de 700 kilovatios, la factura tú pagas una tarifa muy elevada. Hay un subsidio para determinados segmentos que no necesitan. Hay distorsiones tarifarias, es lo que quiero significar, y hay unos sectores que pagan mucho realmente. Entonces, ¿qué problema hay? Tenemos un problema de desabastecimiento, porque las distribuidoras no cobran el servicio que prestan o el servicio que ellas proveen. Entonces, tú tienes muchos usuarios, pero no todos son clientes. Entonces, tienes unas altas pérdidas, que la estrategia era, en esta administración del presidente Medina, la pasada, bajar de 35% de las pérdidas a un 28%. a un 25%. Era 10%, lo que le implicaba 2.5% de reducción anual. Las pérdidas siguen estando en 31, 32%, o sea, no se ha avanzado nada. Y yo te diría, bueno, entonces los problemas no son de regulación, no son de un pacto, no son de hacer estas modificaciones, que no hay problema si se hacen bien para mejorar, porque todo es perfectible. Y hay segundas olas de reforma, hay terceras olas de reforma en los sistemas que se han implementado en el mundo, donde tú vas corrigiendo cosas que van surgiendo, o adicionando cosas que no estuvieron contempladas, o adecuándote a cambios que hay en la tecnología. Por ejemplo, ya los motores de un vehículo no usan carburador, ni espita, o sea, son inyectores. Las jipetas usan turbo, lo diésel. O sea, un sinnúmero de cosas, y todo eso es tecnología. Un celular como el que nosotros tenemos aquí te hace el trabajo que te hacía una computadora que en los años 60, 70, que ocupaba todo esto aquí, que parecían neveras gigantescas. O sea, todo eso va adecuándose, hay un aumento de la competitividad, y todo eso se refleja porque al final se supone debe ir en beneficio del usuario. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. Entonces yo digo, los problemas nuestros están diagnosticados, no había que inventar la rueda. Sabemos, si las distribuidoras cobraran y tuvieran unas pérdidas adecuadas, no tuviéramos ese déficit, no tuviéramos deficiencia de suministro y apagones. Y el gobierno pudiera, y las distribuidoras pudieran ser autosostenibles, el sector ser autosuficiente y autofinanciarse y modernizarle, y tuviéramos un sistema eléctrico como en otros países. Entonces el problema fundamental estriba en eso. La distribuidora, bueno, si eso se resolviese, no tuviéramos todas estas cosas. Ahora hemos querido darle una solución, que yo digo, bueno, si esa solución es coherente y no obstaculiza y no se le pone, porque también aquí en el año 2007 modificamos la ley eléctrica y le aplicamos la parte de las sanciones penales. Ve tú a ver a quién ha metido preso, a un gallo loco por ahí, a un gato por allá. Nada, no ha pasado nada. O sea, nosotros, yo creo que los problemas reales de la industria eléctrica y de muchos aspectos de la vida nacional son de falta de continuidad. Uno hace las cosas, hay una ley, hay un proceso, hay un proyecto, y tú no lo dejas que cumpla su ciclo, que llegue hasta el final. Fracasó, lo cambias y haces otro. Se agotó, pues aplicas otros. Entonces, uno se pregunta, llega un nuevo con un librito, llega el otro con otra cosa, y quedan inventando la rueda y cambiando las cosas, y por eso no funcionan. Pero uno se Entonces, pregunta, tiene que haber voluntad y una decisión de largo plazo. Y yo digo, uno se pregunta, Francisco, yo recuerdo cuando el presidente Leonel Fernández
convenció al país de la capitalización de las empresas de Corde y involucraba a la antigua Corporación Dominicana de Electricidad. Y el presidente en un discurso dijo que la capitalización implicaba el destierro de los apagones, que no iban a haber más subsidios y que no iba a haber más aumento del servicio de la electricidad. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Mi pregunta sería, ¿qué ha significado en términos económicos para el gobierno de la República Dominicana los subsidios al sector eléctrico desde la capitalización a la fecha? ¿De qué volumen de dinero estamos hablando? Mira, hay que analizar dos factores aquí, hay que compararlo. Cuando se hizo la capitalización, ciertamente las transferencias de dinero del sector estatal a la industria eléctrica, a la CDE, era de alrededor de 200, 250 millones de pesos de la época. Ahora hay que ver a qué tasa de cambio estaba el dólar, a qué precio estaban los combustibles, que cuando se hizo la capitalización el barril había estado hasta 10, 11 dólares el barril de fuel oil, 15, 20, por ahí. O sea, y hoy está a 60 y está barato porque bajó bastante. Entonces, son situaciones que no necesariamente son comparables, o sea, no sumas tú mangos con peras. Sin embargo, los subsidios acumulados, digamos, del 2000 a la fecha, en estos 18 años, si tú calculas, deben ser más de 10 mil millones de dólares. Posiblemente 10, 12 mil millones en todo. Está el subsidio a la tarifa que se le da a los usuarios, que es una parte del Fondo de Estabilización de la Tarifa. Está el subsidio que se le da a la distribuidora porque no cobran por las pérdidas que tienen. Y están las inversiones que hace el gobierno, porque vamos a decir, esa inversión que está haciendo el gobierno en Punta Catalina, eso lo está haciendo con recursos porque debió haber bajado la tarifa eléctrica al usuario, porque el precio de los combustibles bajó sustancialmente. El gobierno se ahorró de 1.200 que está proyectado el déficit para el 2015, por ejemplo, bajó a 500 millones de dólares. O sea, esos 700 millones que se ahorraron la distribuidora, que no hubo el gobierno que subsidiarlo, pudieron haber sido transferidos a los usuarios, reducida la tarifa eléctrica, vamos a suponer un 15, 20, 30%. No se redujo porque el gobierno utilizó esos recursos para la inversión en Punta Catalina. Por suerte, porque también se pudieron haber gastado, disipado, dilapidado de cualquier otra manera. Vamos a decir que eso estuvo bien. Entonces, el punto es que ciertamente los subsidios no han reducido porque las distribuidoras no han sido capaces de eficientizar su gestión de cobro, de reducción de las pérdidas y de incremento de las cobranzas. Y ese es el nudo gordiano, porque esto es una cadena para que la caja registradora son las distribuidoras y las distribuidoras le cobran a los usuarios y el usuario compra la electricidad y se supone que tienes que cobrarla como hace Codetel, como hace Viva, como hace Tricón, como hace todo el mundo, como hace el muchachito que anda con una platina, le decimos una cosa de huevo, un cartón de huevo en la calle y tú le compras un huevo y tú le pasas, él te pasa el huevo y tú le pasas el dinero que cuesta. El muchachito que vende maní, vende su maní y cobra por lo correspondiente. Solamente las distribuidoras eléctricas de nosotros venden 100 y no cobran 100, ni 95, ni 98, lo razonable, como hace CEPEN, por ejemplo, en Bávaro, en Punta Cana. Unas terrenas, por ejemplo, Fuerza y Luz. Luz y Fuerza que cobra no tiene esos niveles de pérdida, o sea, es posible y es factible y se puede hacer. Entonces, ese subsidio eléctrico viene derivado de esa circunstancia. Las distribuidoras no han sido capaces antes se hablaba que el Acuerdo de Madrid, ok, todo eso venció, ya hace 2 años que no tenemos Acuerdo de Madrid, el subsidio sigue. Entonces luego la fiebre no está en la sábana. ¿Que impactaba? Muy probablemente. ¿Que incrementó los costos? También puede ser cierto. Entonces el problema está en que si no se enfoca y se enfrenta la parte esencial, fundamental, una distribuidora es una empresa de servicio público y tiene que cobrar el producto que vende, que es la electricidad. Y ahí está todo el problema. Bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa para retornar con el área de deporte a cargo de Luis Eduardo Vilche, no sin antes saludar la presencia en estudio aquí de uno de los más importantes comunicadores que tiene la República Dominicana, Jimmy Duval, que nos complace con su presencia aquí en el estudio. Pausamos y regresamos en breve seguida.
Buenos días, amigos de Foro de Opinión en su sesión de deportes. Muy interesante que ha estado pasando en esta semana, aunque con mucho altibajo, la situación del round robin o el todo contra todo del béisbol de invierno de República Dominicana o otoño invernal, donde un fuego paralizó las lluvias y todavía no se sabe. No hay problema, el juego, todos los juegos ha habido suspensión por lluvia, no hay día libre, esto se acaba el 18 de este mes y ya miren la fecha por donde vamos. Más o menos que hoy estamos a 13 y faltan 5 días y faltan alrededor de 7 partidos todavía. Va a haber que jugar algunos juegos dobles como se ha estado jugando para poder terminar eso. Pero todo eso se debe por el interés económico que genera este tramo de la competencia de 18 partidos, y entonces por eso la mayoría en los últimos 3 o 4 años, los equipos que ganan aquí el campeonato no han podido ganar la Serie del Caribe porque la mayoría de los jugadores los recogen un ventú. Porque hay jugadores que ya tienen fuera desde el mes de diciembre, fuera, son los que pueden escoger para que vayan a jugar y ya no están en forma para poder jugar ese torneo. Y por eso han tenido problemas para ganar la Serie del Caribe en los últimos 3 a 4 años. Entonces, esa es la situación. Yo creo que ellos van a tener que reformular esa situación o comenzar más temprano el evento, que no sea en octubre, sino a principios del mismo octubre o a finales del mes de septiembre, cuando ya se termina el béisbol de la Grandes Ligas, también el de México, el de Japón y todo eso, y que esos jugadores estén aquí para que ellos puedan hacer un calendario de 50 partidos como le están haciendo, y comenzar inclusive en el mes de diciembre, quizás antes de comienzo de las fiestas navideñas, el round robin, que le permita ya en el mes de enero finalizar en las primeras semanas de enero para que el evento se pueda dar y pueda elegir un buen equipo para que represente a República Dominicana, o los equipos ganadores, como yo digo, porque ahí el que va, si ganó el Escogido, los escogidistas son los escogidistas, pero si ganó el Licey, los escogidistas son hasta del equipo de Venezuela, de Puerto Rico, de acuerdo. Si hay un León de Puerto Rico, un León de Venezuela, ellos son de eso. Igual que las águilas, si hay una águila de Zulia, una águila de México, también son aguiluchos, son de ese lado, no del equipo que gane, si es el Licey, los Gigantes o algo así, pero esa es la situación. Otra de las cosas que está sucediendo también es que el béisbol de la Grandes Ligas está protegiendo a la gran mayoría de sus jugadores y le está prohibiendo cuando comienzan. Ahí está el caso de Michael Franco, jugador sepia del equipo de los Phillies de Filadelfia, fue parado ya para el equipo de los Gigantes del Cibao. Entonces esa es una situación. En el tenis de campo, que comienza ya mañana 14, a partir de las 6 de la tarde de mañana domingo, ustedes van a ver ya que comienza el primer Grand Slam, donde el dominicano Víctor Estrella se va a enfrentar al jugador número 1 del mundo, Rafael Nadal, español. Eso quiere decir que Víctor va a estar en todas las televisiones del mundo viendo al número 1 en ese momento. También la entrada de nuevo de Wawrinka, de Novak Djokovic y de estos jugadores que tenían 6 meses, el caso de Roger Federer, que sigue todavía como un cañón, que nadie piensa que este hombre a los 37 años se pueda retirar y todo eso, sino que lo vamos a ver en eso. También se acerca ya la Copa Davis aquí en República Dominicana para el mes de febrero. Nosotros esperamos que uno de los productores de este programa, Rubén, ahí nos ayude a tener ahí, estar en ese evento. Ya no hicieron señas de que ya todo eso, pero el próximo sábado estaremos hablando de cómo va sucediendo en la semana sobre el béisbol de dominicano y también el tenis de campo. Continuamos con su espacio Foro de Opinión, agradeciéndoles a todos ustedes el hecho de que hayan permanecido con nosotros. Y tenemos con nosotros, continuamos, ¿verdad?, con Francisco Méndez, político, miembro del PLD, además técnico en el área de electricidad, pasado superintendente de electricidad. Así que volvemos de nuevo y yo quisiera empezar este blog con una pregunta. Ustedes saben que se ha estado barajando la posibilidad de que las EDES vuelvan
a la privatización, Francisco. Realmente no sé cómo impactaría esto el bolsillo del dominicano y cómo impactaría también la entrada de Punta Catalina. A ver si hablamos un poquito de esto antes de entrar al tema político. Mira, en el pacto eléctrico lo que está acordado es que las distribuidoras en un periodo de tiempo, bajo un plan supervisado por las diversas instituciones participantes, tratarán de disminuir los niveles de pérdida actuales, llevarlo a aproximadamente a 15%. Sin embargo, esas son buenas intenciones que pudieran ejecutarse o pudieran llegarse a feliz término o no. Lo real y lo cierto es que durante estos 10, 15, 18 años de administración estatal de la distribuidora, lo que se ha generado una acumulación de subsidios que podemos evaluar los 12, 15 mil millones de dólares, que son realmente un llanto, una lágrima que pudo haber servido para satisfacer muchísimas de las necesidades insatisfechas que tiene la ciudadanía dominicana, en salud, en la misma educación, en infraestructura, de salubridad donde quiera, acueductos, etcétera. Entonces, yo no sé si esté realmente claro el hecho de que la administración estatal en la distribuidora lo que ha incrementado es la politiquería y decisiones no comerciales que lo que han hecho es llevarlas a esa situación que tenemos, elevados niveles de gastos operativos y reducidos niveles de cobranza y de reducciones de pérdida, lo que le genera un gran déficit, que es lo que hemos hablado. Yo diría, bueno, si hemos visto que tantos años demuestran que la administración estatal no ha funcionado en la misma, yo pudiera estar abierto a cualquier tipo de solución que sea de consenso y que todo el mundo esté de acuerdo, porque esto se presta mucho a la politiquería, Pero no tendría, yo personalmente no tengo ninguna discrepancia con relación a eso. Con relación a lo de Punta Catalina, yo te diría, bueno, esa planta que ha sido financiada a puro pulmón por el gobierno, con recursos que se ha ahorrado del subsidio eléctrico, porque le ha favorecido la caída de los precios de los combustibles. Estamos hablando de que los combustibles duraron el año pasado, el antepasado, a 38, casi menos de hasta de $40 el barril. Están repuntando y está a 62, 63 en esta semana. O sea, y la tendencia es que sigan subiendo. Pero bueno, el gobierno aprovechó esos recursos y con el ahorro financió Punta Catalina. Yo, desde el inicio, en sus inicios, y lo llegué a escribir en el listín, nunca estuve de acuerdo en que el gobierno se embarcara en la misma, pero ya el gobierno está embarcado en ella. Ha habido muchas críticas, la que todos sabemos, de cómo se adjudicó, hasta la encuesta Gallup, el 90% de la población lo criticaba, cómo se hizo el proceso, que si descreído y todo eso. Sin embargo, la planta per se son unos 700 megavatios, si tenemos una demanda hoy día máxima de 2.300, 2.500 megavatios, estamos hablando 7 por 4, 28, estamos hablando de aproximadamente un 30-35% de la demanda que hoy día tiene el sistema eléctrico. Si esa planta abarata los costos en un 20, 15, 30%, estamos hablando de que va a tener un impacto. No será la panacea a los problemas del sector, pero permitirían reducir los costos operativos de las distribuidoras en la adquisición de la compra de energía en una proporción, o sea, porque sería un poco más barata, aunque aquí tampoco se considera por lo general que esa planta, al ser financiada con recursos externos o con ahorro del Estado, ¿verdad?, tiene que amortizarse y eso tiene que estar en la tarifa. Pero de todas maneras, como va a producir con carbón, que es más económico, puede impactar, digamos, la matriz de generación en aproximadamente un 30%. Y en la reducción que aporte al sistema, pues eso beneficiará a la operatividad de la distribuidora. Ese es el aporte, pero no es para nada que se van a acabar los apagones con Punta Catalina, porque los apagones no tienen nada que ver con Punta Catalina. De hecho, se pueden hacer muchas inversiones, se pudieron haber hecho además muchas inversiones en renovables, incentivando la inversión en solar, en eólica, en biomasa, etcétera. Pero ha habido esa decisión. Yo lo que pienso es que sería un grave error detener en la construcción de esa planta, hay que acabarla, hay que terminarla, no vaya a ser cosa que se quede como un elefante blanco. Pero indiscutiblemente que hará un aporte, pero no es que va a revolucionar ni va a cambiar la realidad de la industria eléctrica, no, va a aportar, ella es como un 30% de la demanda actual,
máxima y por consiguiente, si ese 30% que va a ser inyectado al sistema tiene una reducción de precio de 10, 15, 20, 30%, pues ese es un aporte importante. Rubén, antes de continuar, hay una breve pausa que nos están haciendo señas para llegar entonces, para entrar con Francisco Méndez en la parte política interna. Hay que aprovecharlo, ya que está aquí, ¿entiendes? Del Partido de la Liberación Dominicana. Antes de irnos a la parte política, para concluir, si se quiere, con lo que tiene que ver con el sector eléctrico, hay algo que tiene que ver, siempre se discute el tema de los apagones, del costo de la energía, de la falta de gestión de cobro. Cuando retornemos, yo quisiera que Francisco Méndez nos explicara a nosotros por qué no se individualiza el cobro de la factura eléctrica, por qué tienen que existir los llamados circuitos, que yo pago mi energía y se va la luz en el barrio entero. ¿Qué tengo yo que ver con lo demás si yo estoy pagando mi energía? A esa parte me quiero referir cuando retornemos después de la pausa. Estamos de regreso en Foro de Opinión. Reitero la pregunta, ¿por qué no individualizar el cobro y evitarnos así, verdad, esa queja permanente? ¿Y por qué los circuitos? Mira, las distribuidoras y en la ley eléctrica, lo que hablábamos ahorita, la reglamentación que existe en el sistema, cada cliente es individual y la distribuidora tiene que someterle una factura individualizada a cada consumidor. ¿Qué es lo que sucede? Que por esas ineficiencias de las distribuidoras, al ser totalmente deficitarias, si la distribuidora diera 100% de electricidad a toda la población 24 horas al día durante 365 días al año, como debe ser, ellas tuviéramos que buscar presupuestos de Kuwait por los niveles de pérdida. Por ejemplo, si como señalaba Freddy, es 1/3 lo que ellas cobran, con un 32% de pérdida. Si ellas compran 100 kilos, 100 millones a los generadores y solamente cobran 62, ¿cómo suplen este mes? Al mes siguiente vuelven y compran 100 y vuelven y cobran, ya tienen 60 acumulados. Al tercer mes deben 100%. Obviamente van al fracaso. Entonces, una de las soluciones que se ideó, estando yo en la superintendencia y para darle solución a los problemas del sector de manera paulatina, fue que se dieran interrupciones en función de los niveles de pérdida de los circuitos. Y las distribuidoras han mantenido, porque no han podido elevar sus niveles de eficiencia. Se supone que de allá aquí eso debió haber desaparecido. Yo fui el que impulsé lo de los circuitos 24 horas. Por ejemplo, si tú tienes un barrio, un circuito grande, vamos a establecer que tenga, Bellavista. por ejemplo, Bellavista, pero digamos, más conocido, que un circuito grande que tiene 7 barrios Banganagua, vamos a 7 ver. barrios bien, para llamarlo de alguna manera bien, donde hay clase media alta, clase media, que pagan su electricidad y las casas son buenas, bien, normal, que se puede cobrar, y tienes 3 de los 10 que son problemáticos. Yo le planteé a la distribuidora, vamos a segregarlos, saquemos los 3 y hagamos un recloser y a esos 7 démosle 24 horas de luz. Y así se empezó a hacer lo de los circuitos 24 horas. Y a estos 3 barrios con problemas, con niveles de pérdida de 40, 60, 70, 80, vamos a darle una solución diferenciada. Y vamos a decir, bueno, ustedes van a recibir 10, 12 horas de luz. Si reducimos la pérdida en tanto por ciento, le vamos a incrementar 1 hora. Si la seguimos reduciendo en tanto, así sucesivamente, se iba solucionando. En otra palabra, paguen para que le pongan luz. Pero con soluciones de sociología, de mercadeo, incorporando a la población y dándole soluciones. Pero al otro circuito, darle 24 horas. Con darle 24 horas, por ejemplo, en el caso, si tú y yo quedáramos en ese circuito y nos estaban dando 8 horas de apagones y nos empezaban a dar 24 horas, me iban a dar más energía, la distribuidora me iba a cobrar más energía y como yo pago, ella iba a tener mayor flujo de caja y esa es la idea. Y todo se hizo así. Lo que pasa es que a las distribuidoras no haber podido dar satisfacción a esa estrategia por los niveles de pérdida que todavía persisten, se mantiene y hay quienes entonces salen perjudicados justos y pecadores. Entonces, obviamente eso no es lo que contempla la regulación, es un asunto de supervivencia, de que el Estado no tendría para satisfacer unas industrias que aún con ese
dando esos niveles de apagones, mira cómo son los subsidios. Entonces esa es la realidad. Francisco, el tema eléctrico es un tema que mata a cualquiera, porque es de Electrocuta. Es de alto voltaje. Electrocuta. Es de alto voltaje. Bueno, Pero yo quisiera, Rubén, introducir el próximo tema, porque en todos los partidos, siempre que se abocan a escoger candidaturas y que se aperturan, ¿verdad?, lo que se llama la carrera por la presidencia, las precandidaturas, ocurren choques. Pasa en el PRM ahora mismo con la convención interna para escoger la dirigencia de este partido. El PLD es distinto porque el PLD está varado con respecto a lo que son sus dirigentes. Leonel Fernández, el presidente del partido, ahí hay un paquete, cientos de personas que son presidentes de intermedios, muchos se han muerto, otros están enfermos, otros no pueden ejercer ese cargo por razones de edad. El PLD es un partido varado, sin embargo está en el poder por la masificación. En este momento hay un grupo de dirigentes que aspiró, fueron precandidatos en el año 2016, que han salido de competencia. Entonces ha habido una polarización interna con respecto a lo que sería un enfrentamiento que se nota entre los seguidores del expresidente Leonel Fernández y quienes quieren que Danilo vuelva de nuevo a intentar una segunda repostulación. ¿En qué pie está usted parado? Bueno, mira, yo soy una persona institucionalista. La Constitución de la República Dominicana establece que el actual presidente de la República, nuestro amigo, el presidente Danilo Medina, no puede competir. Eso es simple, sencillo y taxativo. Ahí no hay que hacer interpretaciones porque la Constitución ni siquiera se interpreta. Ahora bien, el candidato natural, idóneo, que tiene, y lo dicen las encuestas, y lo dice la población, y lo percibe, y la dirigencia del partido y las bases del partido, lo reclaman, es el expresidente doctor Leonel Fernández. Ahora, que hayan simpatías hacia el lado del presidente Fernández o hacia el lado del presidente Medina, eso es natural. Y eso no implica que no llegue un momento en donde confluyan esos intereses. El mayor soporte a la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina es el Partido de la Liberación Dominicana, su liderazgo en los más altos niveles, y en este caso el presidente Fernández, y mal haría el gobierno del presidente Medina en torpedear y minarse ese apoyo del partido. El partido tiene expectativas y esperanzas de que puede relanzar de nuevo la administración con un nuevo reenfoque, correctivos de lugar, mejorar, continuar, la misma historia, continuar lo que se está haciendo bien. Hay muchas cosas buenas que se están haciendo del gobierno, pero inventar un proceso, cabezas termocefálicas que pueden andar por ahí, ambiciones desmedidas, sin analizar la historia y sin leer los clásicos, eso sería fatal y funesto. Decía Marx que la historia se repite una vez como tragedia y la otra como comedia, señalándolo en el 18 Brumario. Las condiciones que se dieron para el año 2014, 2015 para repostulación y reelección del presidente Medina no son ni en lo más remoto parecidas a la situación actual en la que estamos viviendo en la República Dominicana. ¿Qué ha cambiado? Las coyunturas económicas a futuro que se prevén y las correlaciones de fuerza que interaccionan en la sociedad, más todos los problemas y conflictos sociales que se le presentan a la administración, lo que encontrarían sería un caldo de cultivo en caso de que decisiones desafortunadas, inmaduras, de ambiciones desmedidas, trataran de imponer un proyecto que lo que haría sería dividir al Partido de la Liberación Dominicana. Recuérdense que para viabilizar la repostulación y que todos saliéramos a hacer campaña por el presidente Medina, hubo que hacer un acuerdo de 15 puntos para que luego nosotros pudiéramos, se mantuviese la unidad monolítica del Partido de la Liberación Dominicana. Cualquier intento de violentar ese acuerdo o de imponer una decisión contra natura a la sociedad dominicana, que tiene muy claro cuál es su norte y su objetivo en esta ocasión, sería funesto para el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso yo estoy convencido y claro de que para las elecciones de 2020,
con Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana reeditará el Frente Progresista ampliado con los aliados que se han disgustado y que se han ido, porque ellos mismos así lo externan y lo expresan. No tengo ningún lugar a duda y sé que la racionalidad del presidente Medina y del presidente Fernández se impondrá al final del día, porque juntos son fuertes, divididos son débiles. Bueno, señora, ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Entonces, hasta el próximo sábado, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos feliz resto del día.